Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de nuestros hermanos, amigos y familiares en esta hora. Estamos dando inicio a este programa, La Voz del Evangelio. La Voz del Evangelio es un programa que está iniciando en la radio cristiana Torrefuerte, ubicada aquí en Tecuanapa, Guerrero, México. Y a la vez se está transmitiendo en la página de Facebook de la Iglesia Cristiana Unción Divina. Quiero darle la más cordial bienvenida a cada uno de los hermanos amigos que ya están sintonizando la radio, aleluya, y también darle la bienvenida a nuestros seguidores de la página de la Iglesia Unción Divina. Sean bienvenidos cada uno de ustedes y vamos a dar inicio con otro tema más acerca de la bendita palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Y quiero llevarlos a una lectura allá en el libro de Romanos capítulo 1. Vamos a leer del verso 15, 16 y 17. Si tienes una Biblia, de igual manera puedes escudriñarla, puedes leerla, ¿verdad? Y ve anotando en un cuadernito cada uno de los temas, cada pasaje bíblico. Es importante que vayamos recordando lo que nuestro Dios nos está enseñando día con día. Y bueno, pues dice así la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Estas son las palabras que Dios puso en el corazón del apóstol Pablo, el siervo de Dios que entregó su vida entera para dedicarse a llevar la palabra del Señor, para llevar la voz del Evangelio, como lleva como título este programa que estamos dando inicio. Gloria sea el nombre del Señor. Y bueno, quiero ponerle como título, como tema a este mensaje, el poder del Evangelio. Repito, el poder del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene poder para cambiar las vidas, para cambiar los corazones, para sanar al enfermo, para liberar al oprimido y para resucitar muertos. Y bueno, tantas maravillas, milagros que hay en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y por eso el título, el poder del Evangelio. Aleluya. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de este varón llamado Saulo de Tarso, que así se llamaba anteriormente, ¿verdad? Y después se convirtió en Pablo, el apóstol Pablo. Pablo era un hombre muy importante en el Nuevo Testamento. Quiero decirles que después de su conversión a Jesucristo, él se le conoce como el apóstol Pablo. Antes era Saulo de Tarso. Y él escribió por obra del Espíritu Santo 14 epístolas. Imagínense nada más, 14 epístolas escribió el apóstol Pablo. Dios usó su vida para enseñarnos mucho acerca de la iglesia, acerca del propósito de la iglesia. Dios lo usó mucho porque fue uno de los fundadores de muchas iglesias allá en Asia, en esa área, en ese continente. Dios lo llevó a Roma, Dios lo llevó a diferentes lugares llevando la voz del Evangelio. Aleluya. Por eso en esta hora es interesante, amigo, hermano, que estás sintonizando la radio, que estás siguiéndonos en la página de Facebook de la Iglesia Cristiana Unción Divina. Es importante que conozcamos por qué la voz del Evangelio y cómo Dios usa a instrumentos que Dios llama para poder llevar su palabra a diferentes lugares. La vida de
de Pablo, antes de aceptar a Cristo, él era un judío, era hebreo, era fariseo, era un hombre legalista, era tan celoso de su religión, era tan fanático con la ley de Moisés. Además de que era tan inteligente porque fue discípulo, fue alumno de Gamaliel. ¿Y quién fue Gamaliel? Gamaliel fue un maestro muy famoso, un maestro de la ley de Moisés. Se conocía la ley de Moisés perfectamente, profundamente. Y bueno, él fue su maestro, ¿sí? Todo alumno que tiene un buen maestro, pues también es un buen estudiante, un buen discípulo. Así era Saulo de Tarso, pero había un problema en la vida de Saulo. Él pensaba que estaba haciendo lo bueno. Sin embargo, ante los ojos de Dios, él andaba haciendo cosas desagradables. No que anduviera en pecado, sino que andaba persiguiendo a la iglesia. Era un perseguidor de la iglesia cristiana, ¿sí? Hizo sufrir a muchos cristianos de aquel tiempo, como dice la palabra allá en Filipenses capítulo 3, versículo 6. Dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Era muy celoso. Él creía que solamente tenía la razón los que estudiaban la ley de Moisés. Pero Cristo, nuestro Señor Jesucristo, nos vino a enseñar tantas cosas, que es el evangelio principalmente de su palabra. El evangelio significa buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? Buenas nuevas de salvación, que Jesús es el Salvador de la humanidad, que Jesús es el sanador de los enfermos, que Jesús es el que liberta al oprimido, que Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y otra noticia tan buena, tan importante, es que Jesús viene pronto. ¿Cuántos están esperando a ese Jesús maravilloso que pronto volverá aquí a levantar a su iglesia, a su pueblo? Aleluya. Esas son las buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas del evangelio. Y pues Pablo o Saulo, antes de llamarse Pablo, no daba crédito que Jesús fuera el Hijo de Dios. Y por eso perseguía a los que creían en Dios. Por eso dice aquí: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Era un hombre tremendo, Era un hombre que, cuidado, allá en Hechos capítulo 8, verso 3, Hechos 8, verso 3, dice la palabra: y Saulo, fíjate lo que dice la palabra, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Imagínate, asolaba a la iglesia, amenazaba a la iglesia. Entraba casa por casa, arrastrando a los hombres que creían en Jesús. Y no tan solo a los hombres, a mujeres que creían en el Señor, los sacaba de sus casas, los arrastraba y los apedreaban y los mataban a pedradas. O bien los entregaban a la cárcel. Era tremendo en aquel tiempo Saulo de Tarso. La gente que creía en el Señor le tenían miedo, le tenían temor, ¿sí? ¿Por qué? Porque él pensaba que andaba haciendo lo bueno. Sin embargo, aquel que lucha en contra de Dios, aquel que persigue a los cristianos, a los que creen en el Señor Jesucristo, Dios es el que pelea por sus hijos. Dios es el que vela por sus hijos. Y algo raro, algo maravilloso, algo tremendo le sucedió a Saulo cuando él todavía en el capítulo 9, verso 1, fíjate cómo dice. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote
y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Fue ante el sumo sacerdote a pedir el permiso, a pedir la autorización para ir a Damasco. O sea que andaba de pueblo en pueblo, andaba persiguiendo a los cristianos, a los de este camino. Anteriormente así se le decía a los primeros cristianos, a los del camino del Señor. Ya en Antioquía se les conoció, se les llamó por primera vez cristianos allá en Antioquía, por primera vez. Pero algo maravilloso le sucedió a Saulo. Imagínate, con su gente iban en el camino hacia Damasco, iban ya quizás a mitad del camino, cuando de pronto, aleluya, se le aparece una luz del cielo, y esa luz del cielo hizo que ese resplandor cayera sobre Pablo y sobre las demás personas que iban con él. Aquí está su conversión de Saulo, y después se convierte en el apóstol Pablo. Cuando esa luz resplandeciente tocó a Pablo, a Saulo, cayó a la tierra y pregunta: ¿quién eres? ¿Quién eres? Y esa voz le contesta, le dice: soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Soy Jesús de Nazaret. Él solamente escuchó la voz, los demás no escuchaban nada, pero él escuchó la voz. Soy Jesús, le dijo, a quien tú persigues. Así es que si alguien está pensando en perseguir a los cristianos, se las tiene que ver con el Señor, porque Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que pelea la batalla, Él es el que gana la guerra. Él nunca pierde. Él es el triunfador, el Dios todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, poderoso en batalla. A su nombre la gloria. Amén. Así es que, mi hermano, mi amigo, esa luz representa a Jesucristo, porque Él es la luz del mundo. Y el que venga a Él, el que quiera seguir en Él, que no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Eso dice el Señor. Amén. Así es que, mi hermano, mi amigo, es aquí donde Saulo se convierte en cristiano. Se convierte en cristiano. Imagínate, esa luz lo dejó hasta ciego. Ya no podía ver hacia dónde caminaba. Tuvieron que llevarlo de la mano. Y sí, fueron a Damasco, pero ya no llegaron amenazando, ya no llegaron casa por casa buscando a los creyentes, a los cristianos. No, llegó a alojarse en otra casita y ahí estuvo 3 días sin comer, ciego, no veía. Y en ese momento Dios le dio una visión, que un tal Ananías que vivía ahí en Damasco iba a ir a orar por él. Y el Señor se le aparece a Ananías en un sueño y le dice: Ananías, ve a la casa fulana, ahí estará Saulo de Tarso. Quiero que vayas y ores por él. Y Ananías no quería ir. ¿Por qué no quería ir? Ananías no quería ir porque ya sabía de la fama, de la mala fama que tenía Saulo de Tarso. Señor, dice, él es perseguidor, me va a matar. Y que le dice el Señor: no, Ananías, lo he escogido como un instrumento para llevar la voz del evangelio. Lo he escogido como una herramienta para llevar las buenas nuevas, para que lleve el evangelio a todas partes. Aleluya. Así es que ese es un gran ejemplo. Pablo después reconoció, se arrepintió y le sirvió al Señor toda su vida. Le sirvió al Señor, aleluya, después de que se convirtió en cristiano, después de ser un perseguidor. Después él también andaba sufriendo por causa del evangelio. Aleluya. Así es que, mi hermano, mi amigo, es importante que nosotros estemos conscientes de que somos portadores de la voz del evangelio. Dios quiere que tú seas un portador de la palabra del Señor Jesucristo. Lo que leímos a un principio ahí en Romanos capítulo 1,
Dice que en el verso 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciar el evangelio, también a vosotros que están en Roma. O sea que una vez que ya Saulo se había convertido en un cristiano verdadero, él fue el que escribió las 14 epístolas y en todas ellas proclama el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta la fecha, hasta hoy en día, esas epístolas se siguen leyendo, se siguen aplicando a nuestra vida y no pierden vigencia. Hay libros que han pasado de moda, pero las epístolas del apóstol San Pablo continúan vigentes hoy en día. Por eso dice aquí la palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo, después de que se convirtió, decía, no me avergüenzo de ser creyente, no me avergüenzo de ser cristiano, no me avergüenzo de la palabra del Señor. Hermanos y amigos, si en algún momento tú te has avergonzado del evangelio, yo quiero invitarte para que no te avergüences, porque es necesario creer de todo corazón, porque para el que cree, dice la palabra del Señor, hay salvación y vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así es que no nos avergoncemos del evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de que viene de lo alto, es poder del Altísimo, del Todopoderoso, aleluya, a quien se le dio la autoridad en el cielo y en la tierra, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Así es que mi hermano, amigo, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tenemos que vivir por fe en esta época de situaciones difíciles y tenemos que proclamar y llevar la voz del evangelio hacia donde Dios la extienda. Es necesario, todas las profecías, todas las señales ya se han estado cumpliendo, pero aún no es el fin. ¿Cuándo será el fin? Dice en Mateo 24, dice que cuando sea predicado el evangelio en todo el mundo, cuando sea predicado el evangelio en todo el mundo, entonces será el fin. Y hoy más que nunca Dios necesita de personas valientes, de mujeres valientes, que se atrevan a llevar la voz del evangelio a toda persona, a toda familia, a los vecinos, a los amigos, a las amistades. Seas tú ese portador de la voz del evangelio. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando tú y yo y todos los que conocen la bendita palabra se atrevan a abrir sus labios, a abrir su boca para decirle a la gente, ¿sabes qué? El evangelio son buenas noticias. El evangelio trae salvación a tu alma, a tu vida. Si estás enfermo, Cristo te sana. Aleluya. Si tienes problemas, tienes dificultades, el Señor te ayuda. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que no es casualidad, hermanos y amigos, no es casualidad que estés sintonizando la radio. No es casualidad que estés conectado en la página de Facebook. No es casualidad. Es que el Señor te está llamando. Es que el Señor te está invitando para que seas un instrumento escogido y le sirvas en su obra. Seas el instrumento para llevar la voz del evangelio. Amén. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Si aún no eres cristiano, acércate. Entrega tu vida al Señor. Ábrele la puerta de tu corazón. Bendito sea por siempre. Aleluya. Así es, mi hermano, mi amigo, familia, que en esta hora estás escuchando esta palabra, estás viendo el video a través de la página de Facebook de la Iglesia Cristiana Unción Divina. Te invitamos para que sigas firme,
para que sigas adelante si ya conoces la palabra de Dios y te atrevas a llevar la voz del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Permíteme hacer una oración sencilla para decirle a Dios, pedirle a Dios que nos siga ayudando y nos siga usando como un instrumento en sus manos. Este medio es para eso. Comparte este video, compártelo. Y de esta manera estás llevando la voz del Evangelio hacia otras personas que no conocen la palabra del Señor. Aleluya. Cierra tus ojitos y vamos a orarle a Dios. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta hora, mi Dios, pongo en tus manos a cada uno de los que están escuchando tu palabra a través de la radio, a cada uno de los que están conectados en la página de Facebook. Los pongo en tus manos a ellos y a sus familiares, Señor. Y a todo aquel que aún no te conoce, que se atreva a abrir su corazón para que te reciba, mi Dios, como su único y suficiente Salvador personal de su vida y de su alma. Perdona sus pecados, perdona sus rebeliones, perdónales, mi Dios. Y con esa sangre preciosa limpia la conciencia, limpia el corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Y a los que ya te conocen, a los que te han recibido, a los que ya son tus hijos, Señor, que se atrevan a llevar tu palabra, que se atrevan a ser ese instrumento en tus manos para ser portadores de la voz de tu palabra, de la voz del Evangelio de Jesucristo de Nazaret. Esas noticias buenas que Jesús salva, que Jesús sana, que Jesús viene pronto y que Jesucristo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Gracias te damos, Padre, por esta bendición, por esta palabra, y sigue poniendo los medios, Señor, para que esta radio, para que esta página, Señor, sea un instrumento para llevar tu palabra, llevar tu voz hacia diferentes lugares en todo el mundo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, ya por último, quiero invitarlos para que sigan sintonizando la radio, ¿verdad? Hay un programa de Luis Palau de lunes a viernes a las 3 de la tarde y otro programa más de Luis Palau a las 6 de la tarde de lunes a viernes. Sintonicen la radio y los que están en la página también de Facebook pueden buscarnos ahí en la página, ahí está también la aplicación. Y gloria sea el nombre del Señor. Saludos a todos, a los que están sintonizando en diferentes lugares. Cuídense mucho. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.